¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. La inteligencia artificial es una tecnología que está revolucionando la forma en que la sociedad interactúa, consume y se expresa. Desde recomendaciones en motores de búsqueda hasta textos predictivos en correos electrónicos, esta tecnología ha llevado a un intenso debate que incluso abarca temas éticos. Su innegable impacto en la vida humana motiva una serie de interrogantes desde la perspectiva legal. Vamos a conversar de este tema con Pablo Lapostol, abogado, docente investigador del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, Miriam. Muchas gracias por recibirme usted. Oye, Pablo, a ver, la inteligencia artificial en realidad está hace rato con nosotros, solo que ahora se ha hecho mucho más presente con la serie de aplicaciones, varias de ellas que son gratuitas, y que han salido a nivel usuario. Una de las más que más ha dado que hablar, porque es la más conocida, quizá la que primero salió, no sé, es ChatGPT. Entonces ahora se nos hace un problema. ¿Cuáles son los desafíos éticos y legales de la inteligencia artificial? Es una pregunta muy interesante, Miriam. Efectivamente, la inteligencia artificial está hace mucho tiempo con nosotros. El tema es que la revolución computacional ha llevado a que antiguamente ciertas aplicaciones, por ejemplo, que seguían instrucciones simples, similares a las acciones que desarrollaba un humano, las considerábamos inteligencia artificial, pero en la actualidad hay tanto poder de cómputo o los sistemas son tan poderosos que ya desarrollan actividades que derechamente emulan o se asemejan a un humano. Entonces esto nos lleva a una serie de dilemas éticos y legales bastante interesantes. Por un lado, hay preguntas como más centrales. Por ejemplo, en el área de práctica en la que yo me dedico, propiedad intelectual y ética, por ejemplo, puede ser ChatGPT el autor, por ejemplo, de los poemas que éste escribe. Y ahí también se llega a otra pregunta quizás más central. ¿Le tenemos que dar, por ejemplo, un estatuto moral o legal a estos sistemas que se asemejan o que al menos se asimilan a un humano? También hay otras preguntas que también podrían ser interesantes. Ahora que estas aplicaciones entran e interactúan en nuestra vida social, por ejemplo, ¿quién se hace cargo de los daños que estos sistemas pueden producir? Por ejemplo, si ChatGPT reproduce un insulto y yo soy ofendido, tendría, por ejemplo, un derecho legal para recurrir o ir en contra del dueño de esta aplicación, o yo tendría quizá un recurso ético para reprocharle al desarrollador de esta aplicación y que éste imponga restricciones o controles sobre esa aplicación. Entonces, esas son algunas de las preguntas que se presentan ante estas aplicaciones. Oye, yo tengo una duda grande, porque, a ver, estos sistemas pueden pensar como humanos, ¿no es cierto? Pueden actuar como un humano, pueden pensar racionalmente, pueden actuar racionalmente, o siempre hay un alguien detrás. Porque, por ejemplo, si yo uso el chat GPT para elaborar un texto, por ejemplo, y le pido que me ayude en elaborar un texto, igual la que le está pidiendo y le está dando los parámetros para que se arme ese texto soy yo, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿cómo se vislumbra el límite, digamos, entre lo que es la persona y lo que es la inteligencia artificial? Bueno, en primer lugar, señalar que estas aplicaciones de inteligencia artificial no piensan exactamente como lo hacen nosotros y no se comportan exactamente como lo hacen nosotros. Nosotros tenemos un hábito en el lenguaje, que esto ya es más bien una discusión filosófica, de que nosotros utilizamos ciertos conceptos para señalar algo, entonces para comprimir y no ser descriptivos. Por ejemplo, yo digo yo pensé. Yo no digo yo recibí una imagen, hice sinapsis, después un impulso y hablé a partir de eso. Uno dice yo pensé y lo dije. Entonces eso comprime. Entonces en el uso del lenguaje de las aplicaciones como la inteligencia artificial, uno dice las máquinas piensan, pero ellos no desarrollan un proceso que si nosotros lo escribiéramos sería equivalente al de un humano. ¿Ya? Entonces de esa manera lo que hay es más bien
aunque hay algunos que señalan lo contrario, que efectivamente nuestras mentes son computadores, eso es una cuestión que que está abierta a discusión. Pero por regla general, ellos más bien imitan, o la inteligencia artificial es una rama de la computación que se encarga del desarrollo de aplicaciones, de actividades que se asemejan a la actividad humana, se asemejan a la inteligencia. Entonces más bien es una copia o una apariencia de inteligencia humana, al menos. ¿Ya? Pero Y sí, dime. y respondiendo al segundo punto, ¿dónde termina? Bueno, ahí es donde uno ve la complejidad de los sistemas, porque hay sistemas que se llaman, por ejemplo, sistemas expertos, en los cuales uno, por ejemplo, pone instrucciones. Por ejemplo, para cocinar el arroz, un sistema experto, uno va y pone las instrucciones que haría un experto y lo ejecuta. Ahí es bien inequívoco o bien claro en que el responsable es quien programa las Claro, instrucciones. En claro. cambio, hay aplicaciones más complejas de redes neuronales que ya son aplicaciones que requieren una gran cantidad de datos, en los cuales se dan los problemas que se llaman de cajas negras, en que la cantidad de datos o la cantidad de cómputos que realizan son tan complejos, en los cuales para nosotros, para nuestra comprensión, es bien oscuro o resulta una caja negra el output o el resultado de estos sistemas. Entonces, en estos casos, es una cuestión más bien abierta. Por regla general, la solución legal que se ha adoptado en algunos casos es tratar estos sistemas como productos y servicios. Entonces, quien los pone en circulación en el mercado se hace cargo de ellos. Eso desde una perspectiva legal. Desde una perspectiva ética, es una pregunta que es más profunda, porque ahí uno no está resolviendo simplemente quién responde por qué, sino que uno podría preguntarse por la compañía, por el programador, por el usuario que también pone el input, por ejemplo. Muchas veces cuando uno hace uso de estas aplicaciones, las aplicaciones dicen por favor como no introduzca groserías o lenguajes soez porque los sistemas responden a esos estímulos muchas veces produciendo malos resultados. Oye, ahí me entró una duda. Quiere decir que entonces uno, suponte que le pone garabatos, ¿no es cierto? De Sí, alguna manera, ¿no? Ellos se van alimentando de ese lenguaje que yo estoy utilizando o que le estoy poniendo. pueden hacerlo, sí. Pueden hacerlo, ya. Sí, incluso algunas veces para bromear uno puede hacer ese tipo de cosas. Es chistoso entrenar a sistemas, por ejemplo, entrenados en Estados Unidos y alimentarlo de términos chilenos. Es muy chistoso cómo responden, porque claramente nosotros tenemos una forma muy peculiar de hablar. Pero efectivamente hay casos, y por ejemplo ChatGPT lo hace, que si uno ingresa prompts, ingresa texto, ingresa imagen, después la compañía, que es OpenAI, puede usar esa data que uno ingresó para entrenar o afinar el modelo, que es lo que está corriendo como atrás de la aplicación. Ya, perfecto. Oye, tú dijiste que una de las cosas en las que obviamente tú estás, eres eres experto, digamos, es el tema de la propiedad intelectual, que ahí va a haber un serio drama, no sé si drama, pero los límites a lo mejor no van a ser tan precisos, ¿no? Con respecto de esta propiedad intelectual. Y no solamente me refiero lo que tú decías, por ejemplo, hacer un poema o escribir un texto, escribir un libro, sino que también, por ejemplo, en el tema de la fotografía, que también se puede, ¿cómo se llama?, intervenir, ¿no? Fotografías, videos, etcétera. Famosos son algunas imágenes que ya han surgido por ahí, gente muerta que está hablando, etcétera. Cuéntame un poquito cómo lo va a ser el tema del derecho ahí. Sí, en el caso de la propiedad intelectual es un caso es bien complejo y es bien interesante, porque lo que ha habido han existido como varios casos, varias solicitudes en que jueces en distintos países han resuelto de una u otra manera. En la mayoría de los casos indicando que no hay propiedad intelectual de la máquina y en algunos casos indicando que puede haber o que corresponde indicar, por ejemplo, en algunos artículos científicos a la máquina como autora, dado que el aporte que ella hizo a la obra es tan sustantivo que junto con poner, por ejemplo, Miriam Contreras, es Miriam Contreras y ChatGPT.
Entonces, en estos casos lo que sucede es que la pregunta yo creo que está más bien abierta. En principio, el derecho está pensado para ser utilizado por seres humanos. Por ejemplo, hace poco existió esta polémica en el Congreso que lamentablemente hizo retroceder un poco el debate sobre los seres sintientes. No sé si recuerda el caso de que se comentó de que los peces, bueno, y había una foto de un curanto y que era como una masacre o algo así. Sí. Pero hay una discusión bien seria en el derecho sobre, por ejemplo, nosotros sabemos que hay ciertos animales animales no humanos que comparten en raciocinio de nivel superior, similares a niños pequeños. Entonces, para ellos hay una pregunta seria sobre qué estatuto le corresponde. Y es una discusión abierta. En este caso, yo creo que esa situación, en esa discusión específica, es bien similar a la discusión en propiedad intelectual, dado que cada vez los aportes son más avanzados y más sustantivos, cabe hacerse la pregunta. ¿Podría ser una máquina una autora? ¿Podría una máquina sentir como el sentimiento que se produce al escribir un poema? ¿Es eso lo que lo convierte en autora o es el que produzca simplemente el texto? Entonces abre muchas preguntas que estaban cerradas y que, bueno, vamos a tener que visitar, porque efectivamente, como mencioné anteriormente, han habido casos de un lado para otro y a nivel legal, de momento, a nivel como de texto de ley, no está resuelto. Y de nuevo, el derecho está pensado para ser operado por humanos. Oye, pero eso lleva a muchos peligros, o no sé si peligros, pero de repente, de partida, a lo mejor habría que cambiar, empezar a cambiar los conceptos, ¿no es cierto? El Mm, tema de la propiedad intelectual a lo mejor ya no va a ser tan, con todo el tema de los derechos, con todo el tema de, incluso, suponte, no sé, alguien escribe una sinfonía. ¿No? Y ahí entonces va a ver no solamente los derechos de autor, también los derechos de, conexos en el sentido de la interpretación, nación. etcétera. Y ahí, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los pagos? Una cosa tan simple como ¿a dónde va a ir? ¿Va a ir a la máquina? ¿Va a ir a quien creó el sistema? ¿Va a ir a la persona que le dio la instrucción? Ahí va a haber que cambiar. Y otra cosa me llamó la atención, un poco buscando para documentarme, para conversar contigo hoy, me apareció, por ejemplo, un tema que en materia laboral, por ejemplo, Ujú. porque, a ver, si toda la información de la bolsa de comercio se le entrega a una máquina, a una aplicación, a lo mejor los mejores corredores de bolsa van a ser de ahora en adelante aplicaciones y no personas. Claro, ese es un gran tema y esto es algo que al menos a nivel, se plantea tanto a nivel ético y legal, que es el tema del reemplazo. ¿Qué es lo que sucede? Que a nosotros nos gusta tener una cara a quien reprocharle las cosas. Entonces yo creo que eso pasa tanto a nivel ético, por ejemplo, desde un daño, a nivel legal, o sea, una pérdida monetaria. Entonces, en la práctica, parte importante de por qué el reemplazo no ha sido de sopetón o no ha sido de un solo golpe, es precisamente porque, por ejemplo, quien nos cuida a nosotros o quien nos hace los cuidados, por ejemplo, podría realizarlo una máquina o una inteligencia artificial, pero sería difícil reemplazar a una madre, por ejemplo. Claro, nos podría cantar quizás las mismas canciones, nos podría quizás hacer las mismas atenciones, podría eventualmente las manos del robot ponerse a la temperatura de una madre, pero esa imagen nos produce una cierta repulsión porque es lo que nosotros no esperamos eso. De igual manera, a nivel legal, bueno, si hay un corredor de bolsa que es una aplicación y la bolsa cae, ¿a quién voy a ir yo a reclamar? ¿Al desarrollador? ¿A la aplicación? Digamos, muchas veces quienes ponen a circular estos robo-advisors o estos sistemas de recomendación de inversiones, hay una persona jurídica detrás. Pero hay una persona jurídica que está manejada por personas. Pero los casos que yo creo más interesantes son un poco lo que yo creo que tú estabas planteando. ¿Qué pasa si yo estoy usando a alguien sin una persona jurídica atrás? Estoy usando solamente la aplicación. Y ahí yo creo que se pierde mucho esto de la responsabilidad, que puede ser tanto ética como legal. O sea, de poder ir y éticamente enrostrarle algo a alguien. Tú me hiciste un daño,
o legalmente de ir y requerir, por ejemplo, una indemnización mediante una demanda. Ese es un elemento como esencial de lo humano, de la interacción. Sí, en el, artículo que leí sobre el tema, salía una pregunta también y era, ¿qué pasa si, por ejemplo, una empresa desarrolla un algoritmo en un sistema de inteligencia artificial programado, por ejemplo, para el lavado de activos? ¿Cachai? Ujú. También ahí va a haber un tema heavy que conversarlo, ¿no? Sí, incluso los temas más interesantes de la literatura, bueno, hace no mucho tiempo, hace un par de años, surgió un estudio que precisamente analizaba esto, que es el mal uso de la inteligencia artificial. Claro. Y una de las Claro. prevenciones que hacían los autores y decían, esto es un ejemplo de casos de los malos usos que se podrían hacer y precisamente no lo detallamos tanto, porque si nosotros lo detalláramos más aún, alguien podría tomar nuestro informe, que más bien es una alerta, para efectivamente hacer el mal uso. Y en la práctica esto sucede. Por ejemplo, muchas de las estafas telefónicas están automatizadas, muchos de los robos de tarjetas de crédito son robos de bases de datos y uno después pone un robot a intentar ingresar a los sistemas de los bancos y cuando funciona se activa una alerta y la persona ingresa y realiza los robos de fondo. Entonces, hay una serie de actividades que efectivamente traen beneficios por un lado, pero también traen riesgos, que no necesariamente es un riesgo, no es que sea necesariamente un mal uso. El que hace el mal uso de la herramienta es una persona. No, claro, claro que sí, pero ahí, como dices tú, hay un tema ético fuerte detrás, Sí. porque cada uno, porque, a ver, es porque aquello que se ha masificado, ¿no? Hoy día Ujú, es muy fácil llegar a cualquiera de estas, hay algunas incluso aplicaciones que son gratuitas, ¿no? Muchas, que se han especializado incluso en distintas cosas, unas en un texto, otras en dibujo, otras, no sé, en intervención en video, etcétera, en audio, bueno, en muchas. Pero, claro, hay alguna, em, con respecto del uso mismo, del uso o el mal uso, claro, es un avance, es una ayuda, ¿no? Em, pero quien la puede usar pueden ser mentes buenas o mentes malas, digamos, pueden ser ujú. usadas para bien y para mal. Ahora, también se ha hablado mucho y hay algunos abogados que han dicho, va a ser el fin de los abogados. Hablemos ahora en el sentido de cómo ustedes lo están usando o lo van a usar o están pensando usarlo. Fíjate que a mí me llegó, por X razón, una invitación para participar de un curso en el que me enseñan a usar ChatGPT para contratos, para normativas, para un montón de cosas que son legales en realidad. ¿Cómo van a hacer, cómo se va a hacer ese tema respecto de la profesión específicamente de ustedes? Sí, no, al menos en el caso de los abogados yo estoy bien tranquilo en ese sentido, porque hay dos campos en los que uno tiene, que es por un lado la gestión administrativa. Por ejemplo, en verdad esto lo comparten casi todas las profesiones. Por un lado, la gestión administrativa yo creo que va a verse muy apoyado de esta herramienta, porque permiten automatizar tareas que no son difíciles, sino que requieren mucho tiempo. Por Claro, ejemplo, que son lateras en realidad, ¿no? son lateras, en verdad. Sí, Claro, claro. poniéndolo siempre son lateras. Ujú. Pero claro, está este otro universo que ya es propiamente como la función del consejo legal. Y en ese caso, al menos las máquinas, yo diría, no han llegado al nivel en el que el consejo legal, propiamente tal de un consejero legal, provee. ¿Ya? Y de nuevo, al punto de la interacción. En este caso, la interacción es, las personas al menos estiman o prefieren mantener a una persona real, a una persona que efectivamente le dé un consejo. Y de nuevo, los abogados tendemos a ser consejeros y tendemos a recopilar muchos antecedentes de distintas fuentes y a dar interpretaciones que muchas veces no son obvias para el nivel de razonamiento en que se mantienen estas máquinas, porque Hoy efectivamente día, muchas veces, hoy ¿ah? día, pero anda a saber tú Hoy cómo va a día, ir avanzando este tema, ¿no es cierto? claro,
pero ese es como el gran tema. Yo creo que la función, finalmente, como pura del abogado, que es de un consejero legal o un consejero de negocios, yo creo que no va a ser reemplazada, pero sí van a haber ciertas tareas que actualmente realizan los abogados en los que sí van a existir un reemplazo o al menos una asistencia grande. Por ejemplo, en la oficina en la que yo trabajo, muchos abogados tienen que realizar transcripciones, por ejemplo, de audio. Y yo programé un sistema para que hiciera una transcripción, para que hiciera las transcripciones de audio de manera automática. Entonces pasaron de 7 horas a demorarse 15 minutos. Entonces en eso es una gran asistencia. Pero para efectos como del consejo legal o la aplicación de una norma jurídica, eso está algo en un plano que está como más bien abstracto, en el plano como un poco más, mucho más creativo, que eso es como lo puramente como humano. Y ahí No, están como claro. muchas cosas. Seguramente va a ser una gran ayuda en toda Mm. en la parte investigativa, seguramente, en Sí, buscar, etcétera, que nos pasa a todos, digamos, en todas las profesiones, como dices tú. Oye, Pablo, para ir cerrando un poco el tema, cuéntame cómo está el tema legal a niveles gobierno, a niveles autoridades, ya sea en Chile, y cómo estamos en eso respecto del mundo, porque tengo entendido que en todos lados hoy día están pensando sobre cómo actuar con este tema, ¿no? sí. Esto es muy interesante porque la regulación legal digital o la regulación tecnológica tiene tres vertientes, te diría, tres modelos, ¿ya? Por un lado está el modelo chino. El modelo chino es un modelo muy fuerte, muy autoritario, que tiende a centralizar todo nuevamente dentro de su país, ya por las características de su gobierno y por el modelo económico que ellos mantienen, se da esta dualidad de un país abierto al mercado, pero a la vez cerrado. Entonces los chinos China ha comenzado a regular estas materias, pero lo centraliza en una oficina. Después está el modelo estadounidense. El modelo estadounidense tiene el problema, y no sé si el problema y la ventaja, de que surgen regulaciones estatales, ¿ya? No hay regulaciones como a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, hay estados como California o Virginia que tienen regulación como más avanzada o que abordan de manera más frontal estas materias, y tienen otros estados que derechamente donde no hay tanta innovación tecnológica, entonces ellos no se preocupan de esas materias. Han habido ciertos intentos de promover como proyectos de ley generales para todo el país, pero no han tenido éxito. Y está el tercer modelo de regulación tecnológica, que es el modelo europeo, que es al que nosotros seguimos. ¿Ya? Nosotros estamos copiando la norma, nosotros copiamos nuestra ley marco de ciberseguridad de la norma europea. El proyecto de ley de datos personales también está siendo copiado de la norma europea, y nuestro proyecto de ley que se ingresó durante este año para regular la inteligencia artificial está inspirado fuertemente en la norma europea de inteligencia artificial. Los europeos tienen una norma general de inteligencia artificial que entró en vigencia hace una semana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que el modelo chino de regulación tiende a ser un modelo el cual le da mucha más primacía a la seguridad, a los intereses del Estado. El modelo estadounidense tiende a ser un modelo de regulación que promueve más los intereses económicos o el desarrollo de actividad económica, y los europeos, aunque sin desatender el desarrollo de la actividad económica, tienen una regulación fuertemente inspirada en derechos fundamentales, en que los países tienen constituciones que listan derechos de manera similar a la nuestra y que las actividades que se desarrollen tienen que respetar esos derechos. Entonces, a nivel legislativo, nosotros tenemos un proyecto de ley similar al europeo, tenemos una política nacional e incluso tenemos un Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Entonces, Chile es un país que en Latinoamérica está muy avanzado al respecto a los otros países. Oye, y respecto de la ley, ahora sí, va a ir terminando, respecto a la ley, ¿avanza o son de esas leyes que se quedan ahí y a lo mejor van a pasar años No, de años esperando avanzar en el trámite y luego quizás cuántos años más de la normativa? no, yo diría que la tecnología es de las pocas materias en las cuales todos los actores políticos ganan. Entonces, en cierto modo, no hay mucha divergencia de interés en la regulación de inteligencia artificial. Por Oye, ejemplo, en ciberseguridad. Entonces, ha avanzado este proyecto. oye, y en eso, ustedes como expertos, ¿han sido consultados? ¿Tienen voz ahí? Sí, han habido consultas a los expertos y han
concurrido y se han realizado presentaciones en la materia. Entonces, al menos en el estado actual de la tramitación, ha habido mucha intervención de la sociedad civil y de centros de estudio opinando sobre el proyecto de ley. Muchas gracias, Pablo, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, Miriam. Conversamos con Pablo Lapostol, abogado, docente investigador del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad del Desarrollo, sobre este tema tan presente que está hoy día, ¿no? Sobre la inteligencia artificial. ¿Para dónde va? Hay que solo esperar. Muchas gracias a ustedes por haber estado en este punto de encuentro.